estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que entender que se acerca lo que en la Biblia se llama el día de la venida del Señor. Pero antes de la venida del Señor sucede un acontecimiento en el cual debemos de estar muy atentos, y es cuando el Señor venga como ladrón en la noche, ¿sí? Muchos están pendientes de una vacuna, muchos están pendientes del anticristo, y resulta que no es el propósito del Señor en este momento que nos ocupemos de ello. De eso ya hay gente que se está encargando, de eso ya hay gente que no conoce al Señor que está trabajando sobre eso. A nosotros no nos corresponde estar pendientes de la venida del anticristo, sino de la venida ¿de quién? Del Señor, cuando Él venga como ladrón en la noche. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que serán levantados todos aquellos que se han preparado, todos aquellos que entendieron, que estuvieron atentos a ese acontecimiento que el Señor realizará en su momento. Y esa celebración que la palabra de Dios la llama el día y la hora que nadie sabe, ¿sí? Así lo llama el Señor, el día y la hora que nadie sabe. En Mateo capítulo 25, el Señor habla y dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Está hablando de una celebración, de un matrimonio que hay allí. Muchos lo han llamado el matrimonio de la iglesia con el Señor, pero según la palabra de Dios, Él viene es por los que se han preparado para recibirle, ¿cierto? Entonces dice: y tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Mateo 25. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes, y 5 de ellas eran insensatas. Y está hablando de que así es el pueblo de Dios, así de esta manera. Esta es la manera de actuar del pueblo de Dios. El número, cuando aparece 5 y 5, está hablando de lo completo. Dios habla de lo completo que debe de ser su reino, pero luego habla de 5 mujeres y 5 prudentes y 5 insensatas. Divide eso que está completo en 2 partes, unas que están atentas y otras que están distraídas. Y el pueblo de Dios es igual a esto. Y dice: 5 de ellas eran prudentes, verso 2, verso 3, y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y el aceite, aquí en la palabra de Dios, representa la relación que usted y yo debemos de tener con el Espíritu de Dios. La relación que diariamente usted y yo debemos de tener con la palabra del Señor. La relación que nosotros cada día debemos de buscar con el Señor. Pablo dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero él dice algo más. Él dice: porque los días del Señor se acercan. O sea que la instrucción y la unidad en la casa de Dios es un privilegio que pronto será cortado. Es un privilegio que muchos que despreciaron el reunirse, el estar en la casa de Dios con sus hermanos, eso en un momento dado será quitado totalmente, porque vendrá un hombre, un sistema de gobierno en el mundo que quitará toda religión, que quitará todo gobierno, y será un solo gobierno y una sola religión para el mundo. Pero el Señor nos dice a nosotros: eso no llega todavía. Lo que viene primero es las bodas del Cordero, con los que estén preparados para su venida. Entonces Él dice, verso 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y Dios nos compara a nosotros como lámparas. Nuestras vidas son lámparas delante del Señor. El Señor le dijo a Elí, a través del profeta Samuel, cuando era un niño, que Él quitaría la lámpara de su lugar. O sea, hablando del profeta Elí. En Apocalipsis dice: si no te arrepientes, quitaré tu lámpara de su lugar. O sea,
La vida del hombre será quitada. Aquel que tiene y dice tener al Señor, pero está apagado, que no tiene una relación con el Señor dice, tendré que quitarlo, tendré que quitar, cortar. Entonces dice, verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y esto habla de que muchas veces en la vida del creyente, muchos lo tienen por tardanza la venida del Señor, dice Pablo, no como muchos que tienen por tardanza la venida del Señor, no, o sea, no le dan la importancia que necesita para tener rápidamente, constantemente, una relación con Dios, una relación con el Espíritu de Dios, sino que se permiten que las aflicciones, que los problemas del mundo ahoguen, apaguen su lámpara, su vida, los afanes de la vida, el corre-corre de este mundo. Cuando el creyente se deja influenciar de todas estas cosas, el creyente, si no está atento al Señor, su lámpara comienza a apagarse. El Señor no está diciendo deje de trabajar, deje de estudiar, deje de hacer sus cosas, porque vamos a ver cómo el Señor lo dice que lo hagamos. Pero Él dice, hagan esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, sigan en sus labores, pero sigan teniendo una relación con el Señor. Amén. Entonces dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Es una metáfora que se usa allí para dar a conocer, para dar a entender que antes de que venga el día como ladrón en la noche, el mundo y el creyente caminará en tinieblas, estará en tinieblas. Usted hable con cualquier creyente de hoy y dígale, ¿cómo está tu relación con el Señor? Y él siempre le va a decir que está muy bien. Él siempre le va a decir, yo tengo convicción de lo que el Señor es para mí, pero no camina con el Señor, no anda en la palabra del Señor. Todavía su mente no ha sido transformada, todavía sus pensamientos no han sido cambiados conforme a la palabra del Señor. Y entonces es en ese momento, dice la palabra de Dios, que caerá tinieblas sobre toda la tierra, pero no habla de tinieblas del sol y la luz del sol, sino de la relación que la gente tendrá hacia el Señor, la pasividad que se tendrá para buscar al Señor. ¿Dónde es más fácil buscar al Señor? ¿En la casa o en la iglesia? ¿Dónde es más fácil escuchar la palabra de Dios? Cada quien juzgará de acuerdo a cómo camina con el Señor. Pero muchas veces no hay esa insistencia en el hogar para tener esa verdadera comunión con el Señor desde el hogar. Pero el Señor estableció la reunión de su pueblo para que a través de la instrucción de la palabra, a través del conocimiento de ella que se trae desde un altar, el pueblo entienda que debemos de estar apercibidos del día que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces dice el verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo. Y sucede que estas palabras se parecen cuando el Señor habló a Noé y le dijo que la gente no entendería acerca de este acontecimiento sino hasta que viniera el juicio del Señor, hasta que el Señor enviara el juicio, se permitiera el juicio, porque había una generación perversa. La gente no entenderá lo que sucede. Entonces dice, verso 5, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. O sea, la pesadumbre que produce el sistema del mundo aún sobre los creyentes. Usted estuvo apesadumbrado hace unos meses atrás. Usted estuvo pensando y preocupado en sus hijos cuando se declaró la cuarentena, ¿sí o no? Estuvo angustiado, preocupado, estuvo preocupado por su propia vida, por los suyos. Esa es la oscuridad del mundo, que busca afligir el alma aún de los mismos creyentes. Pero en muchos la lámpara no se apagaba, sino que seguían en oración, seguían en comunión con el Señor, seguían leyendo la palabra, no pendientes de la vacuna, no asustados por la venida del anticristo, sino pendientes del Señor, buscando al Señor, atentos a las palabras del Señor sobre ese tiempo. Pero muchos
buscaban también respuesta a ese acontecimiento de ese momento. ¿A qué era lo que estaba sucediendo y cómo mirar la palabra de Dios de acuerdo a ese acontecimiento? Y al no hallar respuesta, su alma se afligía más. Y habían otros que hallaban de cierta manera respuesta, pero la paz no llegaba a su alma, no llega al corazón. Porque lo único que te da la paz es una relación íntima con el Señor, es lo único. La palabra está para que nosotros tengamos una relación íntima con el Señor. Entonces dice que hubo tinieblas a la medianoche, oscuridad, tinieblas. Dice, se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, el sonido que dice la venida del Señor. Se habla de que la Biblia dice que su voz será como una trompeta, que sonará el shofar, que es el cuerno del carnero, que es la trompeta, por decirlo de alguna manera, que usan los israelitas, los hebreos, para dar cierta comunicación, cierta alerta de que el pueblo debe de arrepentirse, de que el pueblo debe de acercarse al Señor. Si usted oye el sonido de una trompeta, ¿usted qué dice que es? Los mariachis, ¿sí o no? Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos lo que la palabra del Señor quiere para nosotros aún en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos donde la gente prefiere buscar cualquier cosa que le convenga en la internet, una prédica que me convenga, mas no lo que Dios quiere hablarte. Así está el mundo, así están los creyentes. Entonces dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, porque oyeron que el Señor llegó, ¿cierto? Entonces todas aquellas vírgenes, verso 7, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. ¿Cómo es más fácil arreglar nuestra situación con el Señor? Cuando tú vienes orando y buscando al Señor constantemente, y en un momento dado, en un momento de tinieblas, vuelves a buscar al Señor y rápidamente lo hallas. O cuando has dejado de buscar al Señor y estás ocupado en tus quehaceres, en tus cómo conseguir más dinero, cómo conseguir las cosas materiales, y te olvidas del Señor por días, y cuando vuelves a la oración y cuando vuelves a la palabra, eso está lejos de ti. No hayas respuesta, no hayas que eso llene tu vida verdaderamente. Y así le pasó a estas mujeres, a estas doncellas. Habían unas que, aunque vino la oscuridad de la noche, permanecían con sus lámparas encendidas. Y a veces hay momentos en que la misma alma, la misma mente comienza a adorar al Señor sola, se va sola. Y usted está quieto, usted no está moviendo la boca. Pero es por causa de que ha habido una conexión con el reino de los cielos, que viene sembrando, que viene buscando, que viene buscando. Entonces, cuando viene el adormecimiento, el alma comienza a adorar al Señor. ¿Le ha pasado o no? Más o menos. Bueno, experiméntelo, porque así sucede. Pero cuando no sucede así, cuando no hay esa permanencia en la búsqueda de la palabra del Señor y de la obediencia, la mente, el alma se apaga, el alma se aflige. El alma, en vez de pensar y estar en esa oración íntima con el Señor, el alma está pensando en las responsabilidades, en los pagos de los servicios, en las responsabilidades que se tienen. O sea que el alma no tiene paz. Entonces dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Fueron doncellas, fueron mujeres o el ejemplo está aquí, que muchos piensan que la unción, que la relación con Dios es por causa de la oración de otro. Si bien es cierto, Dios usa instrumentos, hombres de Dios, para liberar a las personas de sus ataduras, de sus
también es cierto que depende de la persona que es liberada mantener esa libertad, mantener esa liberación. Depende de esa persona seguir ahí. Entonces dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las riquezas, el conocimiento. Entonces dice: y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas. El Señor viene por un pueblo que esté preparado. Iglesia, prepárate. Sí, es cierto, hasta allí. Pero que el Señor venga por toda la iglesia, no. Porque la palabra de Dios dice que habrá gente que está preparada y habrán otros que están desapercibidos. Porque cuando se habla de la iglesia, se habla de todo el conjunto, de todo el grupo de almas que están o que conocen los caminos del Señor. Pero el Señor quiere es que cada persona tenga una relación íntima con Él. Entonces dice: las que estaban preparadas, 5, la mitad, 5, entraron con Él a las bodas del Cordero. O sea que esa celebración que el Señor viene a traer es un matrimonio entre Dios y los que estén preparados. Por eso el Señor dice: el día y la hora nadie sabe, solo mi Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Porque es el Padre el que le dice: allá hay gente que te está esperando, ya es hora, ve y únete, sube a los que te están esperando. Porque es el Padre el que le dice al Hijo: ve. Él sabe cuándo es el día de unirse con los que estén preparados. Amén. Dice: después vinieron también las otras vírgenes, o sea, cuando ya no era el tiempo, vinieron con su aceite, pero ya no podían tener una relación con Dios, porque todo en el Señor tiene su tiempo, todo en Dios tiene su tiempo, todo en el Señor funciona de acuerdo al tiempo de Él. Él se mueve no en cualquier momento, sino en los tiempos que Él estableció. ¿Y cuáles son los tiempos que Él estableció? Usted lo puede encontrar en Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 13, que habla de las fiestas del Señor, lo que se llama la Pascua, lo que se llama la fiesta de los tabernáculos, lo que se llama la fiesta de la final trompeta o la fiesta de las trompetas. Siempre Dios se mueve en ese tiempo. Éxodo capítulo 12, Levítico capítulo 23 habla de todo eso. O sea, Él se mueve, pero tenemos que, como hijos de Dios, conocer los movimientos del Señor. Entonces, respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No os conozco porque ustedes nunca tuvieron una relación íntima conmigo. No es una relación cualquiera. La relación con el Señor debe de ser una relación íntima cada día, donde el Señor nos habla en la palabra, y cuando nos habla en la palabra tenemos que ir muriendo a esas cosas que Él nos habla que debemos de morir, que no nos permite tener una relación íntima con el Señor. Ahora les dice a los que están oyendo: velad pues, o sea, afirmen las cosas que están por morir, dice a una de las iglesias en Apocalipsis. Pues porque no sabéis el día ni la hora. ¿De qué? De que el Señor venga como ladrón en la noche. No sabéis el día ni la hora. Pero como ya sabemos las fiestas, cómo Dios se mueve, entonces el Señor dice que esa fiesta del día y la hora, que nadie sabe, cuando Él viene a tomar a los que están preparados, Él dice, se dan en el principio del año que Dios estableció. Y el principio del año es este mes de septiembre. Entonces el pueblo entendía esto, el pueblo de Dios, y decía: si el Señor viene, nosotros nos prepararemos para ese tiempo, y si no viene,
entonces le seguiremos esperando hasta que Él venga, le seguiremos esperando. Entonces el pueblo del Señor debe de andar así, en esa búsqueda de Dios permanentemente. Pero si el pueblo de Dios todavía está aferrado a la Navidad, está aferrado al día del amor y la amistad, el pueblo de Dios está aferrado al día del 7 de diciembre, es un pueblo ignorante, es un pueblo que no entiende cómo se mueve el Señor, es un pueblo que desconoce, es un pueblo que está desapercibido como estas vírgenes insensatas. En Lucas capítulo 20 dice lo siguiente. Lucas capítulo 20, sigue hablando el Señor acerca de eso. Llegando entonces, Lucas 20, 27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. O sea que hay gente que cree que hay resurrección, hay otros que no. Hay gente que predica que no hay resurrección, hay gente que predica que solamente hay encarnación. Pero el Señor nos enseña que cuando le tenemos a Él, nosotros resucitaremos. O sea, hay resurrección para los que mueren en el Mesías. Hay resurrección para los que mueren en el Señor. Entonces diciendo, Maestro, Moisés nos escribió. Le dicen maestro porque ellos no creían que él fuese el Mesías, por eso le dicen maestro. Pero también porque él enseñaba la palabra, la Torá, la ley de Dios, pero la enseñaba con el espíritu correcto, con la interpretación correcta de la palabra. Entonces dice, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos. Él está hablando de una ley que existió o que existía en el Antiguo Testamento, que era la ley del levirato, establecida, Dios se la dio a Moisés, para que el hombre, como la muerte entró al mundo por causa de la separación de Adán y Eva con el Señor, entonces la muerte entra. Al entrar la muerte, produce en el ser humano vejez, ¿cierto? Y luego de la vejez, la muerte, es lo normal. Entonces, esa persona tenía que dejar para que su descendencia siguiera viviendo en la tierra, o sea, para que su simiente siguiera en la tierra y cumplir el propósito que Dios tenía para esa persona. Abraham era viejo, pero Abraham no podía, por su vejez ya, ver la multitud de gente que saldría de él, una nación grande y poderosa. Entonces Dios le dio que tuviese un hijo, Abraham, y sale Isaac. Y en esa simiente Dios iba a seguir trabajando a pesar de que Abraham no estuviese vivo en la tierra. En Isaac Dios seguiría cumpliendo el propósito de Dios que había establecido en Abraham. ¿Sí me hago entender? Abraham no podía, ya tenía 100 años, no podía, ya estaba viejo, no podía ver las generaciones que le salían de él, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Pero Dios le había dicho una promesa a Abraham: en ti serán benditas las naciones de la tierra, y tu generación, tus generaciones, tu simiente será como las estrellas, ¿de dónde? Del mar, amén, del cielo, ¿sí o no? Entonces, como Abraham muere, entonces Dios sigue obrando en Isaac. Isaac murió y siguió obrando en Jacob. Y a Jacob le nacieron 12 hijos. Y de esos 12 hijos salieron un número de 70 personas. Y de esas 70 personas fueron a Egipto y vivieron allí. Y luego se fueron esclavizadas porque la generación de Abraham iba aumentando, iba creciendo en número. Entonces fueron esclavizados. O sea, el propósito de Dios no se cumple en una sola persona, sino por las generaciones. Entonces, esta ley se la están mencionando al Señor aquí y le están diciendo, verso 28, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se casase con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió. O sea, ellos le hacen un recuento de la ley, que si muere un hermano que no tuvo hijos
tiene relaciones con la mujer que dejó, y si ese muere, pues viene, ¿sí? Entonces dice, verso 30, verso 29, hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Entonces le hacen la pregunta, en la resurrección, él está hablando de esa fiesta, la fiesta de la resurrección de los muertos, y la fiesta donde el pueblo de Dios será levantado. ¿Cuál? Cuando el pueblo de Dios suba, entren a las bodas como las circovírgenes. Está hablando de esto mismo. Entonces él le dice, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, los que están en la tierra, el casarse y el tener hijos es para estar ¿en dónde? En la tierra. ¿Por qué? Por lo que dije antes. Porque entró la muerte y la persona no vive para siempre. Entonces el propósito de Dios se va cumpliendo ¿en dónde? En las generaciones. Por eso está hablando aquí de esto. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, como las 5 vírgenes. O sea que está hablando de la fiesta, del día y la hora que nadie sabe. Porque antes de que venga el anticristo tiene que suceder esto. El día y la hora que nadie sabe. Pero el Señor nos está diciendo, tengan una relación constante conmigo, tengan una relación constante, diaria conmigo. A usted no le importe ya si el que está en su casa no quiere. Bueno, edifíquelo. Pero es que hay gente que dentro de los hogares la terquedad es mucha. Entonces corra usted por su vida, ¿cierto? Entonces dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Esa es la fiesta, la celebración que en el hebreo se llama Yom Teruah, que quiere decir el día y la hora que nadie sabe, porque no pueden ya más morir. ¿Quiénes? Los que se prepararon y los que fueron resucitados para el día y la hora que nadie sabe, pues son iguales a los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? ¿Han visto los ángeles de Charlie? ¿Cómo son los ángeles? Su cuerpo es espiritual, ¿cierto? No tienen alas, los ángeles no tienen alas, pero su cuerpo es espiritual. Son semejantes a nosotros, dice la palabra de Dios, pero con un grado más alto, porque los que tienen alas son los querubines y los serafines, pero los ángeles no. Entonces dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Entonces el Señor está diciendo que en aquel día en que el Señor venga como ladrón en la noche, muchos serán levantados, muchos que murieron en Él serán levantados. Pero también es el día de las bodas del Cordero, donde el Padre le dice al Hijo, a Yeshua, ve, baja y sube a aquellos que te están esperando, aquellos que tienen una relación íntima con nosotros, súbelos para que te cases con ellos. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham. O sea que Abraham estaba para ser resucitado. Dios de Isaac, o sea, gente que tuvo una relación íntima con el Señor. Y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero hay gente que muere sin el Señor. A esos son los que se refiere aquí. Mueren sin el Señor. Por eso nosotros debemos de estar preparados constantemente, preparados en el Señor. En estos días, esta semana, hubo un señor que iba saliendo de la unidad de su casa, que vivía por allá por Menga, los Altos de Menga. Estaba en pico y placa y pidió un taxi, porque la hija lo había llamado para que se fuera, pues porque necesitaba transportarse, ser recogida, algo así, porque ellos iban a celebrar, creo que hoy precisamente, iban a hacer una celebración en su iglesia. Entonces el señor salió y vino el taxi, lo recogió allí y el taxi empezó a echar de para atrás, y el taxi echó reversa y se fue y cayó a un barranco de 30 metros y cayó en el techo de una construcción y el señor murió ahí.
Entonces, el Señor es un pastor de una iglesia cristiana, el hermano Pedro Porras. ¿Se acuerda de él? ¿Se acuerda de Pedro Porras? De acá en Lima, ¿no? Entonces, él nos habla de que en cualquier momento, aún sin ser el tiempo del día y la hora que nadie sabe, muchos también se irán de esa manera. No hablo de una manera trágica, sino que nosotros debemos de estar preparados en el Señor siempre, buscando al Señor siempre, porque nuestra vida en esta tierra pues no es eterna. Volviendo aquí, entonces le preguntan sobre esa resurrección. Cuando el Señor regrese a la vida, los que murieron en Él y los que lo esperan al Mesías, serán levantados. Entonces, se supone por lo que habla aquí, en Lucas capítulo 20, del 27 en adelante, que todas estas personas fueron salvos, porque ellos dicen allí, en la resurrección, verso 33, en la resurrección pues, ¿de cuál de ellos será mujer? O sea que tanto ellos como ella estaban listos para ser resucitados. O sea, era gente que tuvo una relación con el Señor. Amén. Entonces, en el regreso a la vida, a esto se le llama la fiesta de Yom Teruah, o la fiesta del día y la hora que nadie sabe. Y determina que los que están allí son verdaderamente hijos del Señor, los que lo están esperando. Pero si usted ve hoy, por todas partes le están apuntando, o le apuntaron ya, porque ya como que mermó un poquito, que la vacuna, que el chip, y a nosotros no nos corresponde estar ocupados de ello, ni estar afligidos por eso. Nos corresponde es estar preparados para el día y la hora que el Señor llame, a los suyos. Ahora, esto que estamos pasando es un tiempo de tranquilidad, o sea, desapretaron al mundo. Allá en Israel, otra vez dijeron cuarentena. O sea que vuelve y se viene otra vez todas esas cosas para acá, porque de aquí copian lo de allá. Todo lo malo, porque ni siquiera copian lo bueno, no, todo lo malo, pero es un sistema que trata de gobernar al mundo, de someter al mundo al propósito de ellos. Pero Dios nos da la palabra para que nos sometamos al propósito de Él. Entonces, como el pastor que murió el miércoles, pues él sufrió daño de la primera muerte, mas no de la segunda muerte. O sea que Dios tiene ese problema arreglado, ya lo tiene solucionado, y eso está en Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis 20 dice lo siguiente, verso 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de gobernar, o de juzgar. Estos son los que han salido de la gran tribulación, o sea, los que murieron en la gran tribulación. Apocalipsis 20, verso 4. Y vi tronos que se sentaron sobre ellos, los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, o sea, era gente que no pudo subir porque no tenían una relación como Dios estableció. Eran como las 5 vírgenes insensatas. Son hijos de Dios, pero no tenían una relación constante, ¿sí o no? Entonces dice, vi las almas de los decapitados, o sea que para ellos subir, como subieran los otros, ¿cómo tienen que subir? ¿Qué tienen que entregar? Su vida. O sea, son decapitados para subir y que esperen allá el tiempo que pase en la tierra de la gran tribulación. Por eso el Señor nos está diciendo, el tiempo de la gran tribulación es tan duro que es mejor que se preparen ahora. Es lo que Él nos dice, prepárense ahora, porque el tiempo de la gran tribulación es muy duro, porque tendrán que enfrentarse al sistema y al anticristo. Tendrán que enfrentarse a eso, que se quede. Y también mucha gente se entregará al Señor. Usted no ha visto que hay aún gente que no es ni cristiana y insultan al Papa, ese Papa es un mentiroso, yo no sé si usted lo han visto por internet, o a uno le mandan esa clase de aún monjas, a un sacerdote. Ellos dicen, este es la bestia, ellos mismos, porque quiere aprobar el abuso de los menores. El mismo Vaticano, pero entonces muchos de ellos se convertirán a Yeshua en el tiempo de la gran tribulación, pero para poder salvar su vida, su alma,
tienen que ser decapitados. Entonces dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio o por causa de la palabra de vida del Señor, de Yeshua, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, o sea, no se humillaron ante ella, o sea, ante ese hombre ni ante la imagen que el anticristo le dará vida, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías, con Cristo, 1000 años. Ese es el gobierno de Dios, 1000 años, porque el Señor le entregó a Adán y a Eva el gobierno de la tierra. Él creó un huerto en Edén y le dijo a Adán, multiplícalo, fructifícalo, ¿cierto? Que lo cuidara, que lo administrara. Pero en el mismo día que Dios creó a Adán y a Eva, que fue el sexto día, en ese mismo día ellos cayeron. Recuerde que la palabra dice que para Dios un día son 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Puede entender eso? ¿Sí? Si usted camina al lado de un bebé, un paso de él son 5 centímetros, pero un paso suyo son 90 centímetros. Para usted un paso son 90, para él un paso son 5 centímetros. O sea que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces dice la palabra de Dios que la serpiente, que en el hebreo se llama seraf, que quiere decir serafín, o sea que era un serafín el que engañó a la serpiente. No era, como tenemos en mente, solamente una culebra por ahí andando, sino que está hablando de un serafín, engañó a Eva. Porque cuando habla de serpientes, si usted ve en Apocalipsis, allí mismo en el capítulo 20, verso 2, dice, vamos a leerlo del verso 1, 21. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Antigua es de dónde? ¿La que está en dónde? El serafín que está en dónde? En el Edén. Entonces dice, y el diablo, o sea, diablo es el opositor de toda obra de Dios. Eso significa diablo y Satanás, el adversario. Es un título que se le da, ¿sí? Y lo ató por 1000 años. ¿Por qué lo ató por 1000 años? Porque viene el gobierno de Dios por 1000 años. Entonces lo ata por 1000 años a Satanás para que no permee la mente, para que no engañe a las naciones que van a estar en ese gobierno de Dios durante 1000 años. Procéselo. ¿Sí? ¿Me voy haciendo entender? A esos 1000 años es lo que la Biblia se llama descanso o Shabbat o sábado. Sábado significa descanso, que es sábado de por sí es una palabra que viene del hebreo. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes vienen de los romanos. Cuando usted lee en la Biblia los días se llamaban el día 1, y en el segundo día, y en el tercer día hizo Dios, y en el cuarto día hizo Dios esto y esto, y en el quinto día hizo esto, y en el sexto día creó Dios al hombre, y descansó Dios al séptimo, o sea, Shabbat, sábado. Pero no el Shabbat que se tiene aquí en el mundo, o que lo practican muchos acá, solamente cosas externas, no. Está hablando de tener una relación con Dios en ese día. Que Dios lo gobierne a uno ahí. Y ese Shabbat se manifestó en Yeshua, en Jesucristo. Y nos da descanso a nosotros de todas las aflicciones que produce el mundo, de todas las angustias y las preocupaciones que el mundo quiere traer sobre nosotros. ¿Sí o no? ¿Y usted en quién descansa? En el Señor. Él es nuestro descanso. ¿Amén o no? Él es tu descanso. Pero ahora Él quiere mostrarle al mundo cómo es que Él va a gobernar el mundo. Cómo es que Él va a gobernar a la humanidad con justicia y con vara de hierro. O sea, una vara, una justicia que no se dobla porque le paguen chanchullo para que sean favorecidos, sino que es una justicia que no se dobla, que no se tuerce. Amén. Entonces dice, y ató a Satanás por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él. O sea, nadie puede abrir ese lugar, nadie, ni ellos, solo el Señor, para que no engañase más a las naciones. ¿Dónde es engañada dónde somos nosotros cuando lo permitimos engañados? En nuestra mente.
En nuestros pensamientos. Es en los pensamientos que Dios quiere que seamos transformados por la palabra de Él. Porque cuando vienen las aflicciones, ¿dónde se alojan nuestras aflicciones? En nuestros pensamientos. Entonces dice, para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, o sea, los 1000 años de gobierno, o sea, el día 7, para hacerme entender. O sea, los 1000 años, 6 días descansarás, al 7º descansarás, es este mismo. Entonces, Dios viene a gobernar, el Señor, por 1000 años. ¿Quiénes van a gobernar por 1000 años con Él? Las almas de los que subieron en el tiempo de la gran tribulación. Porque nosotros, porque Dios no quiere que nosotros pasemos allí, sino que nosotros seamos como las vírgenes sensatas que llenaron cada día de la presencia, de la relación con Dios, de la oración, de la palabra. Nuestras lámparas estén encendidas para cuando Él diga subid acá, nosotros podamos subir, ¿sí? Porque Dios quiere librarnos de eso. Amén. Entonces dice los que no recibieron la marca de la bestia, ¿en dónde? En el tiempo de la gran tribulación, que son 3 años y medio. Pero el Señor quiere que no nos preocupemos de eso, sino que nos preocupemos de que nuestras lámparas, nuestra vida esté en una comunión diaria con el Señor. Amén. Una relación diaria con Él. Entonces Dios da solución a la primera muerte. Luego sigue diciendo, pero los otros muertos, verso 5, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos son los muertos que murieron sin Cristo, o sea que no tuvieron una relación íntima con Él. Esta es la primera resurrección. ¿De quién? De ellos, la resurrección de ellos, porque la de nosotros, de los que mueren en el Señor, se da ¿en dónde? En el día y la hora que nadie sabe, lo que se llama el arrebatamiento. Es allí donde Dios quiere que nosotros lleguemos con una relación íntima con Él. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La de el día y la hora que nadie sabe. O sea que allí serán levantados muchos que murieron en el Señor. Porque dice allí, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Por eso usted háblele a sus hijos, regálele versículos, llénelos de la palabra, a su familia. No se angustie si no se la reciben. No se preocupe por eso. Tal vez la rechacen, pero usted está haciendo algo que Dios quiere que haga. Que usted hable de Él. Hoy en día con la internet hay tantas cosas buenas. Para niños hay un canal que se llama Superlibro. Y ahí hablan de todas las historias bíblicas, Superlibro. Y están bien ajustadas a la palabra de Dios, sino que lo hacen de una manera muy agradable para ellos, que llame la atención. Hay otra que se llama Family Entertainment, creo que es. También tiene mucho de la palabra del Señor allí. Entonces, Dios da solución a la muerte, o sea, a los que mueren en Él. Ahora, dice que el mar, verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, o sea, cuando pase el gobierno de Dios, del Señor en la tierra, porque el gobierno va a ser en la tierra, no es allá, es acá, porque estamos pensando que es allá, los que suben bajan al gobierno de Dios. Y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esto ya lo hablamos hace 8 días, que es la Jerusalén que está arriba y la Israel que está abajo, que no han subido, pero que estaban en el tiempo de la gran tribulación, pero pasaron al gobierno de Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Una cosa es el infierno y otra cosa es el lago de fuego. Son 2 cosas diferentes. Donde estaba la bestia y el falso profeta. O sea que cuando el Señor viene a establecer su reino, Él ya ha peleado contra esa simiente de Satanás y los ha enviado al infierno, al lago de fuego, perdón.
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Verso 13. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Verso 11. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, ya cumplieron su ciclo. Me voy para que no me toque a mí. Por eso dice, y la tierra y el cielo huyeron, porque Dios viene aquí a juzgar. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, o sea, los registros. O sea, Dios tiene registros de todo lo que hacemos. Pero aquí es de los que murieron sin el Señor. Grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, o sea, los registros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde usted está inscrito. Usted está inscrito en ese libro. Nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Amén o no? Si usted tiene dudas, dígale: Señor, perdóname mis pecados, porque yo no he sido correcto, porque yo me enojo, porque a mí me descontrolo. Dígale: Señor, transforma mi carácter, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y Él lo hace. Aquí ya ha pasado lo que es, aquí cuando Él llega aquí en Apocalipsis, ya ha pasado el día y la hora que nadie sabe, que es la resurrección de los muertos, y cuando Dios levanta a los que lo buscan, ¿sí? A los que cada día: Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, ¿sí? Se esfuerzan, que no dejan pasar un día sin tener una relación con Dios. Porque es que nosotros somos humanos, nosotros siempre fallamos. Usted falla de una manera, yo fallo de otra, usted falla de una, usted falla de otra, cada uno falla. Para eso vino el Señor, para fortalecernos y que no nos sintiéramos lejos del Padre, sino que entendamos que en la sangre del Mesías, de Yeshua, de Jesucristo, estamos cerca de Él. Pero como nosotros recibimos al Señor, nosotros somos salvos es por la sangre del Mesías, de Jesús. Esa es la que nos da vida eterna, ¿cierto? Entonces, cuando usted hace lo malo, ¿usted qué viene al pensamiento? ¿Sabe que está malo? ¿Qué hace usted? Se arrepiente, ¿sí o no? Pero el impío hace lo malo y para él le parece, dice la palabra, un golazo. Eso es un golazo para él. Entonces, lo que el Señor solucionó para nosotros fue la muerte eterna, que cuando muramos, sea de la razón como sea, nosotros tenemos vida eterna en Él. Pero no toda la gente quiere acercarse al Señor, no todos quieren. Este es un tiempo de mucha frialdad espiritual, donde todo el mundo dice: yo no necesito porque yo ya sé, yo lo que necesite voy y lo miro en la internet. Y eso es un error. Es un error porque es lo que el sistema del gobierno del anticristo quiere. Entonces, aquí dice que vi grandes y pequeños de pie ante Dios, ¿sí? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. ¿Cuándo fue esto? Después del gobierno de Dios, después de los 1000 años. Es aquí, después de los 1000 años del gobierno de Él. Aquí es donde ellos vienen a resucitar, pero para perdición eterna. Ahora dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso es para que entendamos también que no son las obras las que nos salvan, pero cuando conocemos al Señor hacemos obras que glorifican el nombre del Señor. Porque ya sabemos que las obras no nos van a salvar. Pablo Escobar le dio de comer a mucha gente. Gonzalo Rodríguez Gacha se subía a la montaña de los allá en Medellín y regalaba plata a los pobres. ¿Pero fue salvo? Entonces no son las obras las que salvan, sino es la sangre del Mesías, de Jesucristo, la que nos da vida eterna. Para eso Él murió en el madero. Entonces, estos son juzgados por las obras. Entre esas obras están que no reconocieron que Yeshua es el Mesías, el que puede dar vida eterna en su sangre. Entonces, dice: el mar entregó los muertos, ¿sí? Cuando habla de mar aquí son prisiones en las que están ahí, en las profundidades del mar. ¿Se acuerda cuando el Señor fue a
a liberar al endemoniado gadareno. ¿Se acuerda que los espíritus inmundos le dijeron, déjanos ir a los cerdos? Y los dejó, y ellos se fueron a los cerdos, a las cosas sucias. ¿Y esos cerdos a dónde se fueron? Al abismo del mar. El Señor no los dejó ir solamente a los cerdos, sino que los envió a prisiones de oscuridad, a esos espíritus que tenían encarcelado al endemoniado. Entonces aquí está hablando de que el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. O sea, la muerte y el Hades abrieron sus puertas, porque la muerte, ¿qué es? Un espíritu, ¿sí? Y dice, y fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Quiénes fueron lanzados a la muerte segunda? Las personas que fueron resucitadas al final del gobierno de Dios, de Jesús en la tierra, los 1000 años que están aquí, en el verso 11 hasta el 14. O sea que ellos no fueron resucitados sino hasta allí, para ser lanzados al fuego del infierno. Entonces, la muerte es un espíritu que busca atrapar el alma. La muerte, cuando una persona muere, la muerte busca atrapar el alma, agarrarla. Pero si está en el Señor, si muere en Cristo Jesús, si muere en Yeshua, a esa alma no la puede atrapar porque está lavada en la sangre del Cordero. Entonces la muerte huye, se quita de ahí. Pero la que no, la que muere sin el Mesías, sin Cristo Jesús, sin Yeshua, esa alma, la muerte la baja y la encierra en el Seol, o sea, en el infierno. El infierno es un lugar temporal hasta que llega el juicio de Dios aquí en Apocalipsis 20, verso 11, porque aquí son lanzados al lago de fuego. Entonces, esa alma que muere sin el Señor es encerrada en el infierno, pasa sufrimientos, y esa alma de allí, de ese lugar, nunca puede salir. Pero cuando muere en el Señor, esa muerte no puede atrapar el alma. Por eso es que el Señor, cuando dice que descendió a los infiernos, no está hablando de ese lugar del infierno en sí, para predicar. Por ahí hay un pastor venezolano que Judas resucitó, que el Señor lo perdonó cuando fue a los infiernos. Y no entienden, no estudian la palabra. Cuando el Señor desciende a los infiernos, está hablando desde que desciende, y había un lugar paralelo, lo que habla del rico y Lázaro. Había un lugar paralelo abajo, porque no podían subir porque el Señor no había resucitado. Él es la primera resurrección. Entonces, cuando el Señor muere, baja, pero va por los que están en el seno de Abraham. El rico le dice a Abraham, deja que ese hombre moje la punta de su dedo y moje mi lengua, porque esta llama que está aquí arde, o sea, es agobiante. Y Abraham le dice, ¿qué más quisiéramos nosotros hacerlo? Pero ustedes no pueden pasar de allá para acá, ni nosotros de aquí para allá. Eso está en la Biblia. La muerte el rico y Lázaro se llama. Entonces, el Señor baja al seno de Abraham y libera. Ellos no están sufriendo llama, sino que están ahí encerrados, encarcelados, por decirlo de alguna manera, pero en el seno de Abraham. No es el arriba. Entonces lo que el Señor hace es trasladar esa gente arriba, que es lo que habla Mateo capítulo 27, verso 51. Y muchos muertos de justos que habían muerto fueron vistos en Jerusalén, pero que el Señor bajara allí y les predicara, vea, yo soy el Mesías, que es que mire, yo vine a salvarlos y a sacarlos a ustedes que están en esta llama. Eso es mentira, porque Dios ha provisto siempre salvación desde la caída del hombre. Adán y Eva les proveyó salvación. Adán y Eva fueron salvos en la sangre del Cordero, y ellos sacrificaban el Cordero, y eso lo hacía Abel, el primer profeta. Entonces, que el Señor bajó y vio por allá en un rincón a Judas y lo llamó, y él mismo dice, yo no tengo cómo corroborar esto, pero así es. O sea, él no tiene un pasaje bíblico, no puede afirmar, o sea, está engañando a la gente, y la gente a la que él está predicando, todos le dicen amén. Bertucci se llama. No tienen nada que ver con la palabra ni el reino de Dios. Entonces,
El alma es atrapada por la muerte, el alma que no tiene al Señor. Entonces las puertas del Hades, del infierno, dice allí que se abrieron. O sea, porque el Señor fue el que venció la muerte. Como Él vence la muerte ya no tiene potestad sobre Él, ni sobre los que mueren en la sangre del Mesías. Amén. Entonces, cuando muere el hombre que está en la cruz al lado del Señor, Él le dice que cuando estés en tu reino, pues te acuerdes de mí. Y el Señor le responde y le dice: hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso, no allá, sino allá. Porque el Señor es la primera resurrección. O sea que ese hombre que estaba en la cruz, cuando muere, bajó, pero bajó al seno de Abraham. Y cuando el Señor resucita, ahora sí va por ellos y sube con ellos. Que eso es Mateo capítulo 27, verso 51. En Lucas 21 nos dice lo siguiente, verso 34. Mirad también vuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Y glotonería qué es? Es todo el afán del mundo. Es mantenerse lejos de Dios. Es estar separado del Señor. ¿Sí? Porque así está el mundo ahora. Así está el creyente hoy en día. Está separado, cree que está cerca de Dios, pero él está pensando en sus cosas. Entonces dice, verso 34, Lucas 21, 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Usted sabe que hay gente que ya no se congrega en las iglesias porque están embriagados del conocimiento que creen tener de Dios ahora, en esos tiempos de que el mundo está manejando, que el sistema del mundo está gobernando. Entonces ellos ahora dicen, ya me di cuenta de que así como muchos pueden trabajar desde su casa, ahora yo me doy cuenta de que no necesito congregarme, de que para escuchar a Dios no necesito sino aprender la internet. Están diciendo muchos creyentes, que la palabra de Dios llama vírgenes insensatas, necias, porque la palabra de Dios dice Pablo, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, más sabiendo que la venida del Señor se acerca. Es allí donde Dios quiere que nosotros obedezcamos. Entonces dice que no se embriaguen, no se llenen de glotonería, o sea, de las cosas del mundo. No está hablando de comida solamente, sino de la comida que produce el mundo al alma, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? Como ladrón en la noche. De ese día está hablando ahí. Que venga ese día como ladrón en la noche. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿De qué está hablando ahí? Dice la palabra de Dios, hagan lo que tengan que hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, sigan trabajando y haciendo sus labores, siga estudiando. Si usted quiere comprarse un carro, cómprese un carro. Si usted quiere comprarse una casa, cómprese una casa, ¿cierto? Porque dice que está trabajando. ¿En dónde? En el campo. Aunque tenía sus ocupaciones, siempre sacaba tiempo para tener una relación íntima con el Señor. Porque es que el Señor sabe que nosotros estamos en la tierra. Él sabe que nosotros necesitamos provisión en esta tierra. Pero Él quiere darnos a entender que nosotros también necesitamos tener una relación íntima con el Señor, a pesar del trabajo, a pesar de las ocupaciones. Entonces por eso dice Mateo capítulo 24, pero el día y la hora nadie sabe. ¿Cuál es el día y la hora que nadie sabe? Esa fiesta, Yom Teruah. Esa es la fiesta de Yom Teruah, el día y la hora que nadie sabe, el día y la hora en que el Señor levantará a los muertos que murieron en Él y levantará a los que lo están esperando siempre. Yom Teruah, ahí. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo a mi Padre, porque es el Padre el que le dice al Señor, baja y sube los que te están esperando. Mas como en los días de Noé. ¿Cuáles eran los días de Noé? ¿Qué había en los días de Noé? Ya pasaron, o sea, comenzaron hace muchos años, ¿sí? Aún desde esa época comenzaron, se manifestaron al mundo.
corrupción, violación, ¿sí? Todas estas cosas. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque los días de Noé y los días de Lot son diferentes. Son dos cosas diferentes. En los días de Lot habla aún del creyente frío y la homosexualidad y el lesbianismo. Pero en los días de Lot, usted ve a Lot y es un hombre que estaba en su casa, en la puerta de su casa, o sea, construyó sus tiendas hasta llegar a las puertas de Sodoma y Gomorra. O sea que así es muchos creyentes. Tienen una vida con el Señor, conocen al Señor. ¿Cómo Lot conoció al Señor? A través de las palabras de Abraham. Pero Lot no quiso tener una relación íntima constante con el Señor, sino que construyó sus tiendas hasta las puertas de Sodoma y Gomorra. O sea que hay gente que es así. Está en el Señor, pero le gustan las cosas del mundo. ¿Sí? Lot, vinieron los ángeles y no fueron como Abraham. En Abraham vinieron los ángeles y reposaron allí. Y Abraham pudo hacerles banquete, comida en abundancia. Y fue aprobado por los ángeles que Abraham hiciera eso. Y Abraham les dijo: voy a prepararles a ustedes un cabrito, les voy a dar leche con mantequilla, leche, panes, hagamos esto y esto. Y los ángeles le dijeron: veías como tú has dicho. O sea, estaba siendo aprobado. Su generosidad estaba siendo aprobada por los ángeles que vinieron a visitarlo. Abraham estaba sentado en la tienda, o sea, tal vez había hecho la circuncisión, no sé, tenía una relación con Dios, pero dice que estaba sentado, o sea, estaba también en oración. Y si usted mira esos acontecimientos de Génesis 18 con Génesis 19, son las mismas acciones. Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma y Gomorra, pero no tenía una relación correcta con Dios. A Abraham se le dice: ¿cómo no habré de decirle a mi siervo lo que va a acontecer si yo sé que este siervo va a poner la palabra que yo le he dado en sus hijos y en toda su descendencia? Y eso no lo hizo Lot, porque las hijas de Lot eran sinvergüenzas. La mujer de Lot era otra sinvergüenza. ¿Por qué? Porque las hijas de Lot se acostaron con Lot para tener descendencia. Y la esposa de Lot miró a escondidas de Lot y miró hacia lo que le gustaba, hacia atrás. O sea que nunca insistió en llevar esa palabra que había aprendido de Abraham a su casa. Pero dice que Lot fue salvo, no por Lot, sino que dice de Abraham. Y se acordó Dios de Abraham, del clamor que había hecho Abraham. O sea, y se acordó Dios de Lot por causa de Abraham. O sea que en los últimos tiempos, en los tiempos del juicio, muchos van a ser salvos en la sangre del Señor, pero tienen que pasar por la gran tribulación. Porque en el tiempo que no aprovecharon, ese tiempo de ahora, de poder tener una relación con Dios, no lo quisieron, lo despreciaron, porque siguieron vendiendo su cerveza, porque siguieron tomando con su adulterio, que porque siguieron con sus cosas del mundo. Lo que tiene, o sea, su vida estaba en las puertas de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces Dios quiere que entendamos que los tiempos de Noé y los tiempos de Lot son diferentes, porque siempre se juzga que hay mucha perversión sexual. Es que no solamente es eso, sino que habla de un pueblo de Dios que lo pudo conocer así como Lot a través de Abraham, pero que no quiso tener una relación con él. Abraham escogió las montañas para estar cerca de Dios. Lot escogió lo fácil, la llanura. Cuando Lot huye, ahora sí quiere estar en las montañas, pero se sube a las equivocadas, para que vea que no es conforme la palabra de Dios, la besorá, la palabra de Dios, la relación con Dios no se lleva como uno quiere, sino como Dios lo establece. Entonces la gente de hoy, el cristiano de hoy, está fresco en su casa, tranquilo, no me tengo que reunir, no tengo que, porque de pronto me contagio, dice en la iglesia, sí, pero mantiene en la calle, sale para un almacén, sale para el otro, pero él solamente se contagia si viene a la iglesia. Se burlan es de Dios directamente, se burlan es de Dios, no del pastor, sino de Dios. ¿Por qué? Porque ya tienen un conocimiento de Dios. Entonces, aquí para terminar dice, Mateo 24, verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que Noé entró en el arca, o sea, el juicio. Entonces dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en la venida del Hijo del Hombre, dice, del día y la hora que nadie sabe, verso 36, saltamos al verso 40, entonces estarán dos en el campo, ¿haciendo qué? Sus trabajos. El uno será tomado y el otro será dejado, o sea, el que estuvo aún trabajando y en sus ocupaciones y los afanes que produce la vida, pero que tenía una relación con el Señor, ese fue tomado. Es lo que está diciendo ahí. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. ¿Qué están haciendo? Trabajando. La una será tomada y la otra será dejada. O sea que a pesar de sus ocupaciones laborales, de estudio, de hacer negocios, tenían una relación con Dios permanentemente, que iba creciendo permanentemente. ¿Sí ve? Porque la excusa del creyente de hoy, ¿qué es? Es que no puedo, estoy ocupado, es que no, la verdad no puedo. Él siempre mantiene ocupado, pero el Señor está diciendo que no, que aún así se quedarán muchos. ¿Por qué? Porque no tuvieron una relación íntima con el Señor. Entonces dice, velad pues, o sea, cíñanse de las cosas que están por morir, dice Apocalipsis, velad, o sea, estén atentos, pues porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor, o sea, el día y la hora que nadie sabe, pero que sabemos y entendemos que es una fiesta que se da en septiembre, eso lo sabemos. Entonces el Señor quiere que estemos preparados, no solo para un septiembre, o no solo para la venida, sino que nuestra vida sea de continuo una relación con el Señor. Amén. Pero sabe de esto, verso 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, está hablando del mismo, del Señor, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso se llama Yonterúa, el día y la hora que nadie sabe. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuál alimento? Este alimento, la palabra de Dios. De este es que está hablando, de este conocimiento es que Dios está hablando. Bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Haciendo cómo? Dando el alimento, ¿cierto? A tiempo, antes de que sucedan las cosas. O sea, para que no sea como las vírgenes imprudentes, sino que antes de que venga el día como ladrón en la noche, estén preparados. Entonces, él dice, bienaventurados. Pero mire, la gente, muchos no quieren venir. ¿Por qué? Porque están con los afanes de este mundo. Tienen siempre su excusa para el Señor. No para mí, sino para el Señor. Entonces dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Cuáles bienes? Entonces el Señor está diciendo que lo que conseguimos en la tierra, la riqueza, las casas, cómprelas, hágalo, invierta en la obra, ¿cierto? Hágalo. Dios le da riquezas para pasar por esta tierra, pero cuando se muere se va a dar cuenta de que esas riquezas no eran suyas, porque no se las pudo llevar, ¿sí o no? Pero el Señor está diciendo que cuando venga el día como ladrón en la noche y suba con el Señor, allá habrán riquezas que sí serán suyas. Por eso le está diciendo aquí, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, porque viene lo verdadero. Amén. Pero si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, o sea, hay gente que son creyentes, pero le jalan a siervos de Dios que no le importa irse a acostarse con cualquiera, se buscan por ahí a cualquiera, les gusta estar tomando para emborracharse. Esto es golpear, porque cuando usted los ve haciendo así, usted dice, no, pero ¿cómo? ¿Sí o no? Pero entonces el Señor dice, no se ponga a mirar eso, mírelo a Él, tenga una relación directa con Él, no se ponga a perder tiempo ahí. Usted ya sabe, porque el Señor mismo lo advirtió. Usted ya sabe que son corruptos, siervos corruptos, creyentes corruptos.
Van a las iglesias pero hacen sus chanchullos. ¿Ustedes no han visto esos creyentes que dicen, no pase por la avenida tal porque allá hay semáforos que leen el pico y placa, que leen si tienen la fotomulta, porque dentro de ellos hay tranza, son personas injustas, o sea, andan con su carro y no les gusta pagar los impuestos, pero andan con su carro. Entonces dicen, no se meta por aquí, que allá pusieron unas cámaras nuevas. El que está al día no tiene de qué preocuparse, ¿sí o no? El que está al día, está en lo correcto, él pasa y no pasa nada. Pero el que está en sus tranzas, él deja que eso pase y deja que eso pase, porque ya duran hasta 3, 4 meses así. Entonces mire, dice, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿sí o no? Está hablando directamente, el Señor no tiene, no sé, él habla claro. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. ¿Cuál es el día que éste no espera? Dígalo fuerte. El día como ladrón en la noche, ¿cierto? Que se llama Yonterúa en el hebreo. Día como ladrón en la noche. No sabe por qué, porque no tiene una relación íntima con Dios. Como no la tiene, ni puede él saber las cosas, ni las puede enseñar. Entonces por eso dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. ¿Por qué? Porque no se preparó. O sea, él mismo, así como las 5 vírgenes imprudentes, sufrirá su castigo, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Yo creo que más claro la palabra, bueno, siempre la palabra tendrá mucho por darnos, y nosotros debemos de estar siempre preparados para recibir su palabra. Amén. No se desanime, siga buscando al Señor. No es fácil porque estamos en este mundo. Usted oirá ahí a sus familiares ahí, vea, pero cuando usted está fuerte en el Señor, ya el Satanás no puede tocar su mente para hacer las obras de Dios, sino que Satanás usará las mentes y las bocas de gente que no tiene una relación con Dios para que con sus bocas usted sea desanimado, pero usted se fortalece en el Señor cada día más. Amén. Búsquelo, no se desanime. Si usted lee la palabra y no la entendió, no importa, dígale, Señor, gracias, porque esta es tu palabra y ella levanta mi alma y me acerca a ti. O sea, usted está ahí haciendo lo que Dios le está diciendo que haga, tener una relación íntima con el Señor. Amén. Padre, te damos gracias. Pongámonos en pie, hermanos, y le damos gracias al Señor por este tiempo. Dele gracias a Dios por todo lo que Él hace, lo que Él ha hecho, lo que nos ha dado, que es su palabra, para que nosotros tengamos vida y vida eterna en Él y tengamos una relación íntima con el Señor. Padre, no importa si estamos ocupados en los quehaceres de la vida cotidiana, aún allí tú quieres que tengamos una relación íntima. Padre, tu palabra dice, no hagan como muchos tienen por costumbre, que dejan de congregarse, porque los días que vienen son malos. Los días que vienen, Señor, hablan de que debemos de estar apercibidos de tu venida, Señor, para que el día no nos sorprenda, y sorprenderá a muchos porque no estuvieron preparados para el día que tú vienes como ladrón en la noche. Aquella fiesta de Yonterúa, Señor, que habla tu palabra. Te adoramos y te damos gracias. Padre, bendecimos, Señor, las ofrendas, bendecimos los diezmos con los cuales sostenemos esta obra, Señor. Padre, bendigo a aquellos que lo hacen, Señor. Que sea tu gracia sobre ellos, que sea sobre ellos rompiendo el rigor, rompiendo el yugo, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Trae bendición. Bendigo, Señor, y levanto de ti a cada persona que pueda estar enferma, que pueda estar agobiada, Señor. Sé tú trayendo sobre ella tu paz, sé tú trayendo sobre ella tu salvación, Señor, en el nombre de Yeshua. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad y salvación a los que necesitan, a los que buscan tu nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre ustedes. Que el fuego de la Ruach HaKodesh, el fuego del Espíritu de Dios sea en sus vidas. Levántese, no se desanime, siga buscando al Señor, siga haciendo lo que tiene que hacer sin dejar de hacer esto. Buscar al Señor, congregarse, ofrendar,
buscar la palabra, la oración, obedecer a todo lo que Él habla que debemos de hacer para mantener nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga.